Bienvenidos a otro video de ASMR. Hoy me gustaría leerles y platicarles un poco de uno de mis filósofos favoritos, que es el mítico y icónico Platón, para que intenten relajarse y descansar un poco, ya que sonará contradictorio, pero estos temas tan interesantes siempre son buenos para dormir. Entonces voy a leerles un poco sobre su vida y su cronología, y también a platicarles un poco sobre quién es, por si no lo conocen, qué pensaba y un poco de toda la filosofía que él escribió. Este es un libro de la editorial RBA, de la colección Gredos. Es uno de los libros, de las ediciones más conocidas en el español. Algo importante, si te gusta la filosofía y te interesa leerla, es que aparte de leer los textos, comprenderlos, es también muy importante dónde los leemos, refiriéndose a que la versión del libro en donde la leas también es muy importante. Esta es una de las mejores que recomiendan para leer a muchos filósofos en español. Ya dependerá muchísimo si es en inglés o en los idiomas originales, siendo de otros filósofos el francés y así, pero para el español recomiendan mucho este, y aparte que son ediciones muy muy bonitas. Vemos aquí la frase de Whitehead: toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de las obras de Platón. Esta frase es muy icónica para referirse a Platón, porque quien no lo ha leído parecería una exageración que toda la filosofía occidental sea como un plagio de lo de Platón o una secuencia de lo escrito por él. Pero leyendo sus textos y obras es muy interesante saber que sí, que mucha de la filosofía que predominó después de él viene muy arraigada de sus textos. Entonces vamos a leer un poco. Como les digo, esta edición es muy buena porque incluso trae estudios introductorios, que son libros de otros filósofos o filólogos académicos, libros cortos pero que son importantes para apenas empezar a leer a estos filósofos, ya que son tan complejos que siempre se requiere como saber por dónde comenzar. Entonces voy a omitir el prólogo, ya que habla de... lo voy a resumir. Lo voy a leer un poco para que entremos en el mood de empezar con la filosofía. Prólogo: el diálogo como instrumento del filosofar, una herencia socrática. La obra escrita de Platón no solo nos impresiona por su densidad y amenidad filosófica y su claro vivaz estilo, sino que, ya al primer vistazo, se singulariza por su extraordinaria extensión y riqueza temática. En efecto, todos los textos filosóficos griegos anteriores que se han conservado, los de los presocráticos y los sofistas, no alcanzan reunidos y sumados en conjunto
una extensión comparable a la que tienen los escritos del fundador de la academia. Esos 30 y tantos diálogos que en la edición Oxiense de Oxford Classical Text ocupan nada menos que 5 tomos amplios de apretado texto griego. Debemos desde luego tener en cuenta que, de modo excepcional, los escritos que dejó para ser leídos por sus discípulos y admiradores quedan mientras que de los filósofos anteriores y contemporáneos solo nos quedan algunos fragmentos sueltos, más o menos extensos, pero generalmente breves. En cambio, de Platón tenemos incluso algunos textos añadidos de dudosa atribución, como algunas cartas y algunos diálogos breves llamados apócrifos. Por otra parte, Platón escribió no solo textos breves o de mediana extensión, sino también 2 obras de longitud muy extraordinaria, República y Leyes, en 10 y 12 libros respectivamente, que debieron ocupar, en su presentación original, varios rollos de papiro, y plantear por su coste y amplitud un serio reto a sus primeros lectores. Podemos pensar que, con obras tan extensas, Platón quería presentarse, con sutil audacia e ironía, como rival del gran patriarca de la poesía épica, el educador por excelencia del mundo griego, Homero. Para los un poco ya más conocedores de la filosofía, pues esta parte pues es muy introductoria, pero sí me gustaría como platicar que pues a lo que se refiere, ya que ya vemos conceptos que si no has visto ningún tipo de filosofía o lógica o un poco de historia universal, son como que ya un poco clave. Primero que nada, se refiere que Platón fue de los primeros en llevar registro escrito de sus pensamientos y de su filosofía. Esto no quiere decir, claro, que pues no existiera ya antes personas que escribieran, claro. Como dice el último, pues ya existía incluso en el mundo griego, en esa parte de Grecia, el gran Homero, que es este poeta que escribió la Odisea. No, la Ilíada. Sí, la Ilíada y la Odisea. Pero sí se destaca por ser el primero que, fuera de estas epopeyas, estas poesías, escribió sus pensamientos en forma de textos para que sus discípulos aprendieran sobre su filosofía sin necesidad de él estar presente, claro. Esto a diferencia de los presocráticos y los sofistas, que en otro libro, si hago otro video que tengo ahí guardado, los presocráticos y sofistas son estos filósofos pre-Sócrates que ya eran filósofos de nombre, por así decirlo, en regla y en pensamiento. Ya se dedicaban a este amor por la literatura, por la filosofía, pero llevaban poco menos registro escrito y también registro como conciso de sus ideas. Por eso Platón es el primero en llevar registro de su pensamiento y también en la exposición, más allá de ir a las plazas atenienses y decir sus pensamientos, sino que ya era un rigor histórico y, pues, valga la redundancia, filosófico. Continuemos. Notemos además que estos 2 larguísimos diálogos de temáticas convergentes sobre la configuración del Estado o sobre educación y política, Politeia, Nomoi, tienen títulos mucho más generales que los otros, rotulados casi siempre con un nombre propio: Georgias, Fredón, por ejemplo, o común, banquete, ociopsio, simposio, sofista, político. Por su mínima extensión, pues la obra escrita de Platón marca un claro, decisivo hito en la tradición filosófica griega, el discípulo del agrafo y escéptico Sócrates.
se nos presenta no solo como el fundador de una escuela profesional de pensadores, la academia, sino ante todo como un caudaloso autor de textos dialogados, y no como un prosista desmañado o seco, sino como el más versátil, eficaz y esmerado maestro de la prosa griega clásica. Hay en toda su obra redactada en ese género, en todo su peculiar que es el diálogo, una evidente voluntad de estilo. Desde luego, Platón no ha inventado el diálogo filosófico, pero es el indiscutible maestro de ese género de literatura filosófica, que alcanza su madurez y su máxima eficacia en esos textos. Todos los escritos posteriores de diálogo se mueven en su sombra, desde Aristóteles, Cicerón, hasta Galileo o Berkeley, por citar algunos nombres. Han aprendido esa forma de Platón sin lograr ninguno su soltura, su vivacidad en los caracteres, su dramatismo y su humor. En Platón, el diálogo sirve para evocar figuras diversas y un ágil contraste de ideas de modo ingenioso. La búsqueda de la verdad se logra a través de una ágil discusión y un examen crítico entre interlocutores con voz y perfil propio, apasionados en el vivaz coloquio, dirigido con amable astucia por el inquietante Sócrates. Antes y después de Platón, el filosofar ha sido fundamental y resignadamente soliloquio, lección académica o meditación austera, o prosaica exposición en forma de tratado escolar. En la larga tradición de la literatura filosófica, más que de presocráticos, debemos desde luego hablar de filósofos preplatónicos y postplatónicos. Platón, con sus diálogos, quiere conservar algo del tono de la enseñanza oral abierta, de la curiosidad callejera y la improvisación amistosa que practicara el agrafo e ingenioso Sócrates. Debemos lamentar la pérdida de los diálogos escritos por Aristóteles y los numerosos escritos de atenienses y los primeros cínicos, que tal vez no podrían haber ilustrado algo más, que tal vez nos habrían podido haber ilustrado algo más sobre esta forma literaria de la filosofía. Platón muere octogenario, según se cuenta, enfrascado en hacer la última versión de los libros de las leyes, tardía, voluminosa y panorámica reflexión política de sus últimos años. Evidentemente, había pasado muchos de esos años tras la muerte de su maestro en el 399 a.C., gran parte de los 50 últimos dedicado fundamentalmente a escribir, a plasmar sus ideas y a recrear en esos escritos tan empapados de frescura e ironía el mundo de su juventud, el brillante e ilustrado ambiente de aquella Atenas de antaño, ciudad democrática donde Sócrates ejercía de conspicuo agitador intelectual, donde los sofistas, maestros de la retórica y educadores de la alta cultura gozaban de un singular y discutido prestigio. Platón, testigo de los desmanes y destinos de la torpe democracia ateniense, renunció, como nos refiere con su voz doliente en su carta número 7, a una actuación tan personal en la política, una tarea a la que le invitaba su noble origen, y se retiró a escribir y enseñar su filosofía en el ámbito de la academia, el margen del ágora y sus rumores, bajo el signo de la añoranza de las conversaciones protagonizadas sagazmente por Sócrates. Aquí voy a parar un poco, ya que la lectura, como ven, es bastante densa y académica, y no quiero que el video sea tan largo, pero suficiente como para dar contexto de lo leído. O sea, sé que es difícil o no sé si yo hablo mucho o pues sé que es difícil, como que en tan solo 2 páginas uno se tiene que detener mucho a hacer mucho análisis y como contextualización sobre pues que leyó, ¿no? Aquí pues nos narra el contexto de
quién es Platón, Platón como escritor, Platón como esta figura, como bien narra, inmanente sobre la filosofía. En su contexto, para quienes no lo saben, Platón vivió a lo largo del 450 a.C., por ahí nació. No, por el 400, por algo ahí del 400 o del 300 a.C., nace Platón. Es discípulo del filósofo Sócrates, que también es muy interesante por su cuenta, pero incluso pues está esa teoría de ese rumbo un poco ya urbano de que Sócrates es un invento de Platón, ya que como tal Sócrates no hay registro vivo, claro, registro vivo, no hay comprobación o afirmación de su existencia más que la misma de Platón. Entonces muchos aseguran que posiblemente también Platón sea un personaje, digo que Sócrates sea un personaje creado por Platón, ya que pues buscaba como una forma de validar su pensamiento a través de alguien más que no fuera a sí mismo. Es una teoría que pues un poco de conspiración, pero para algunos tiene su fundamento y para otros pues sí hay registro de que alguien, Sócrates, existió, pero en resumen trata de eso, de Sócrates fue el maestro de Platón quien le enseñó sobre la filosofía, un poco de política, pero que pasa algo bien interesante que narra Platón en Apología de Sócrates, el primer diálogo, cronológicamente hablando, donde narra eso, donde narra en voz de Sócrates, o sea, el personaje, por eso la teoría, Platón a través de Sócrates narra la muerte de Sócrates. Que la muerte de Sócrates sucede porque iba a ser exiliado de Atenas por un contexto muy interesante que platicaré si quieren en otro video, sí, como enseñando filosofía, si quieren, si apoyan hacer como una línea del tiempo en videos de SMR hablando de filosofía, a mí me encantaría. El chiste es que Sócrates fallece, se suicida en Atenas y Platón queda como su discípulo y pues él frustrado porque pues hicieron que se matara por una historia muy interesante. Su maestro empieza a escribir estos diálogos criticando a la sociedad ateniense desde la política, desde las perspectivas culturales, y empieza a crear cientos de diálogos, bueno, alrededor de unos 30, sobre distintos temas. Aquí en este libro, por ejemplo, ya está completamente de fondo, escribió Apología de Sócrates, que les digo que narra cómo es la muerte de su maestro, de Sócrates. Más del estilo, no recuerdo como tal. Hipías Menor habla sobre el arte, Critón habla del amor, algo así. Todos los diálogos, no tengo todos a la mano, pero tengo la mayoría, hablan de distintos temas donde Platón se llaman diálogos, sus textos, porque usa personajes que no sean él, o a veces él mismo, para ponerlos a discutir sobre cuestiones de la vida. De hecho, pues, si vemos por alguno en específico, por ejemplo, alguna página random de Carmides, su diálogo, vemos que todo está lleno de guiones y son diálogo y respuesta, porque en eso se enfocaban, en la pregunta y la respuesta, y a través de eso encontrar, y así son todos. Nos vamos a otro, Critón, y aquí de hecho está el personaje de
Gritón y de Sócrates, que están dialogando. No recuerdo de qué, la verdad, tiene ya algo de rato que los leí. Pero todos se enfocaban en eso, en poner a personajes a discutir como si fuera una novela de Wattpad. Pero a través de ese diálogo, de esa discusión, encontraron una verdad. Platón por los sofistas y presocráticos, estos filósofos anteriores a Sócrates, que hablamos de Tales de Mileto, Anaximandres, o el otro que es Anaximandro, creo. Son varios que pues no hay registro, nunca escribieron nada, pero se cuenta lo que pensaban a través de ya las personas que sí escribieron su pensar. Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca y entonces y muchos más, pero ya fueron en posterior, que narran el pensamiento que tenían ellos. Y pues prácticamente eso es una introducción ligera a lo que son los textos platónicos, ya que a Platón como tal, su filosofía es muy densa como para querer llevarla en un video de 20 minutos. Entonces, este video que quería leer en SMR sobre Platón terminó uno sobre mí desahogándome sobre hablar de filosofía. Pero espero que te haya gustado, espero que te hayas relajado y espero que te haya quedado sin mucho sueño, que era el objetivo también. Esta espinita por averiguar más. O sea, este es el preámbulo del preámbulo sobre leer filosofía y sobre todo esto. Y pues si te gusta el contenido y quieres que siga con esta pseudo clase de filosofía, pues déjamelo en los comentarios y dale like al video, suscríbete y creo que esto ha sido suficiente por hoy. Así que me despido. Gracias.